A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si una sola revolución, una sola, tuviera el poder de cambiar el mundo entero? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, fascinante. Esta dialéctica entre estados e imperios. Y sobre todo, cómo un único cambio podría desatar un futuro que ahora mismo apenas podemos imaginar. Bueno, todo arranca con una pregunta, que es la pregunta que lo cambia todo. A ver, la historia está llena, pero llena, de intentos fallidos. Entonces, ¿qué pasaría si una sola revolución después de todo eso tuviera éxito hoy? ¿Nos podemos imaginar el efecto dominó que eso provocaría a nivel mundial? Es una idea muy potente. Claro, para poder siquiera imaginar un nuevo modelo revolucionario, lo primero es entender por qué los anteriores no funcionaron, ¿no? La historia está literalmente plagada de intentos por superar el capitalismo que, por H o por B, pues terminaron fracasando. Y aquí es donde vemos un ciclo, casi un círculo vicioso, ¿no? Cuando el capitalismo entra en una de sus crisis, ¿qué pasa? Surgen estos proyectos que llamamos estatistas como una respuesta, como una forma de lidiar con la desigualdad. Pero ¿cuál es el problema? Que históricamente muchísimos de estos intentos también fallaron, y eso nos dejó atrapados en una especie de bucle de ensaje y error durante casi todo el siglo XX. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se rompe ese ciclo? Bueno, la fuente que analizamos propone un modelo teórico, uno bastante provocador, el cibercomunismo. A ver, imaginemos esto por un segundo. Estamos hablando de un sistema que utiliza toda la tecnología que tenemos hoy, Big Data, inteligencia artificial, para coordinar la economía. O sea, se reemplaza la idea de mercado y ganancia por algo diferente, la medición del tiempo de trabajo. Y quizá lo más radical de todo, las grandes decisiones de inversión, las que nos afectan a todos, se tomarían democráticamente, por votación. Y aquí viene lo que es, para mí, la clave de todo este planteamiento. No se necesitan 100 revoluciones al mismo tiempo. Para cambiar el mundo, ya sea para bien o para mal, solo hace falta una cosa, que un solo ejemplo funcione. Y si miramos la historia, pues nos da la razón. Pensemos un momento en la Unión Soviética o en China. Con todos sus problemas, que fueron muchísimos, se convirtieron en un modelo, en un ejemplo a seguir para otras naciones que buscaban desesperadamente una alternativa. Esto demuestra el poder inmenso que tiene un solo ejemplo, incluso si es un ejemplo imperfecto. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental con los modelos del pasado. El modelo soviético, por ejemplo, se estancó. ¿Por qué? Porque mantenía empresas súper ineficientes solo para evitar problemas sociales. Un verdadero callejón sin salida. En cambio, este nuevo modelo hipotético haría todo lo contrario. Aplicaría lo que se conoce como destrucción creativa. O sea, deshacerse sin miedo de lo que no funciona para poder invertir en lo que sí es nuevo y más eficiente. La idea es literalmente superar al capitalismo en su propio juego. Y entonces, ¿qué pasa con el modelo chino actual? Porque es un éxito económico, eso nadie lo niega. Pero el punto crucial aquí es que no es un modelo revolucionario en lo social. Sigue siendo una forma de capitalismo de Estado, donde la explotación y la desigualdad siguen ahí. Este nuevo modelo teórico sería radicalmente diferente. Su éxito no se mediría en crecimiento económico, sino en haber eliminado de raíz esas relaciones sociales. Ahora, imaginemos que un modelo así funciona. Es casi inevitable pensar que no se quedaría aislado. Su propio éxito elevaría la apuesta a nivel mundial. El conflicto ya no sería local, se transformaría en algo mucho más grande. Una lucha no ya entre países, sino entre imperios. Pensemos en el efecto que tendría. Un Estado revolucionario que de verdad tiene éxito se convierte de la noche a la mañana en un imán. Otros países empezarían a mirar, a ver sus logros, y lógicamente querrían unirse. Y de repente, lo que empezó como una lucha de clases dentro de un país se transforma en un conflicto geopolítico masivo entre dos sistemas completamente opuestos. Esta escalada, según el análisis, se daría en 3 pasos muy claros. Primero, la lucha de clases clásica dentro de una nación. Si la revolución triunfa, pasamos al segundo nivel, la lucha entre ese nuevo estado revolucionario y el resto de los estados capitalistas. Y si ese modelo sigue creciendo y atrayendo a otros, llegamos al tercer y último nivel, una lucha entre bloques gigantescos, entre imperios. Y esto nos lleva al concepto central de todo esto, la dialéctica de imperios. Pero ojo, y esto es muy importante, no estamos hablando de imperios al estilo antiguo con ejércitos y conquistas, para nada. El término se refiere a una lucha entre sistemas globales, sistemas que compiten por la hegemonía mundial. Cada uno de estos imperios representa una forma radicalmente diferente de organizar la sociedad, la economía, todo.
Bueno, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo se gana una lucha de esta magnitud? ¿Qué haría falta para que un proyecto revolucionario así triunfe? Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿cómo se vería el mundo después de una victoria de este tipo? Y aquí la victoria no es militar, ni siquiera es solo política, es fundamentalmente económica. Hay dos condiciones que son clave, son un todo o nada. Primero, el nuevo sistema tiene que ser más productivo que el capitalismo, tiene que generar más y mejor. Y segundo, tiene que lograr abolir por completo la lógica del mercado. Si falla en cualquiera de estas dos, la fuente argumenta que es cuestión de tiempo para que todo regrese inevitablemente al capitalismo. Pero claro, aquí es donde el debate se pone realmente filosófico. ¿Y si esta lucha entre imperios en realidad es eterna? ¿Si no tiene fin? Esa es, por ejemplo, la perspectiva del filósofo Gustavo Bueno. Para él, la idea de un mundo unificado es básicamente una utopía, porque el conflicto es una parte inherente de la realidad. En cambio, el autor del texto que estamos analizando propone una visión totalmente opuesta. Él dice que sí hay un final posible para esta lucha. Sostiene que una humanidad unificada es posible, pero solo si logramos superar la era de los estados y los imperios. ¿Y cómo se hace eso? Eliminando de raíz la lógica de la mercancía, que al final es la base de todo este sistema de competencia. Así que, al final, todo se reduce a esta gran pregunta. ¿Estamos condenados a una lucha perpetua entre sistemas o realmente es posible construir un futuro unificado? Uno que vaya más allá de esta lógica de estados y de imperios que ha marcado, toda nuestra historia. Es una pregunta enorme y la respuesta tal vez todavía no está escrita.